Bueno, vamos a empezar con el tema de calor. Los tres primeros conceptos importantes que tenemos que manejar es diferenciar, ahí en los apuntes que les mandé está bien clarito, los tres conceptos que son el primero que se llama estado térmico de un cuerpo, el segundo que se llama temperatura del cuerpo y el tercero que se llama calor o energía calórica. Léanlo bien en la introducción teórica. Siempre tenemos que irnos a la estructura química de un cuerpo para pensar en la conformación molecular y en la vibración, ¿sí?, de sus moléculas, en la cual adentro están sus átomos que la conforman, y ese estado de vibración es lo que se le llama estado térmico del cuerpo. Como si fueran resortes, hay un esquema muy interesante, un esquema como para que ustedes lo miren. Entonces, ya a partir de ahora tenemos que aprender a hablar de calor, de estado térmico y de temperatura. La temperatura entonces es un concepto que cuantifica el estado térmico de un cuerpo. Nos habla de cuál es el grado de estado térmico que tiene un cuerpo y lo coloca en una escala. Ustedes van a ver ahí las más famosas son la Fahrenheit en Estados Unidos, la Celsius o centígrada que usamos aquí en Argentina, pero la que se usa frecuentemente en la termodinámica es la escala absoluta llamada Kelvin, que es la que registra una temperatura mínima absoluta a la que los cuerpos pueden alcanzar idealmente, que sería un estado directamente de vibración molecular cero, y se llama cero Kelvin o cero absoluto. Nosotros podemos trabajar frecuentemente con Kelvin y con Celsius. Dicho esto entonces, si nos vamos al capítulo que ustedes ven en el que cambiamos el estado térmico de un cuerpo, la única manera que tenemos de hacer que un cuerpo cambie de estado térmico, esto vale decir que pase de una temperatura inicial T sub I a una temperatura final T sub F, es suministrando la energía en forma de calor, Q, que la vamos a medir en calorías y que tiene una equivalencia muy importante con el trabajo que veíamos en cuarto año, que era el equivalente mecánico del calor o el equivalente calórico del trabajo. Hay una relación entre calorías, ¿sí?, y cuántos joules equivalen esa cantidad de calorías. Por ahora solamente miramos los tres conceptos que dijimos recién: estado térmico de un cuerpo, temperatura de ese cuerpo y cantidad de calor Q, calorías. Fíjense, nosotros vamos a manejar solamente dos expresiones por ahora, con problemas como les voy a explicar uno solo ahora, que es, para que un cuerpo de masa M, que está medida en gramos, pase de una temperatura inicial a una temperatura final, es necesario que el cuerpo intercambie una cantidad de calor Q medida en calorías. Así que, ¿de qué depende el salto térmico llamado acá delta T? A esto también le podríamos llamar delta T. Depende básicamente de la cantidad de masa que el cuerpo tiene. No es lo mismo calentar 10 gramos de agua que 10 kilos de agua. Pero sí, también depende del tipo de material, que se llama calor específico, C con minúscula. Que hay tablas que ustedes van a ver ahí, que se suelen usar básicamente con la masa medida en gramos, las temperaturas en Celsius, y entonces el calor C, calor específico, te aparece en tabla en calorías sobre gramos Celsius. También se utilizan, si las temperaturas las medimos en kelvins y las masas las medimos en kilogramos, nos aparece el mismo coeficiente de cada cuerpo medido en, calorías o kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. Bien, podemos empezar con el medido en masa y en centígrados para que sean problemas más fáciles. Entonces, si yo a un cuerpo de zinc de 40 gramos, zinc, busco en la tabla el C del zinc, la masa de 40 gramos, pasa de 20 grados a 90 grados,
cuántas calorías recibió, entonces colocamos los valores y sacamos directamente. También puede ser que el cuerpo disminuya su estado térmico, entonces que la temperatura final sea menor que la inicial, con lo cual este signo me va a dar negativo, y que el Q me dé negativo implica que el cuerpo no está recibiendo energía calórica, sino que está entregando energía calórica. Así que hay un montón de problemas de cuerpos que permanecen en su estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y solamente recibe energía o entrega energía y permanece en ese mismo estado alotrópico. Entonces podemos aplicar esta ecuación. Ahora bien, si un cuerpo llega a estar a una temperatura dada a presión atmosférica en el cual allí provoca él un cambio de estado, por ejemplo de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, etc., entonces esta expresión, recuerden, ya no la podemos usar. Y una cosa interesante que sucede cuando un cuerpo está cambiando de estado, recibiendo energía o cediendo energía, es que si le colocamos un termómetro, lo hace a temperatura constante. Eso es muy raro, pero sucede así. Por ejemplo, si vos pones una pava con agua para tomarte unos mates, que está a 20 grados, la pones en el fuego, entonces el fuego le irá entregando energía calórica, irá aumentando la temperatura del agua, pero cuando vaya llegando aproximadamente a los 100 grados, vos vas a ver que comienza un vapor y un ruido de la pava. Es que hay moléculas de agua que estaban líquidas que van pasando al estado gaseoso, que se le llama vapor, pero en realidad es un gas. Pero si colocas un termómetro, vas a ver que la pava sigue hirviendo, pero la temperatura sigue marcando siempre 100 grados o aproximadamente 100 grados. Esto que es lo que está pasando es que está cambiando de estado, pero lo hace siempre a temperatura constante. Entonces, yo lo que suelo pedir en los exámenes es que un cuerpo está en un estado térmico alotrópico, por ejemplo, y recibiendo energía lo hago pasar hasta otro estado, pero entonces yo no puedo aplicar esta fórmula de manera directa porque en el cambio de una temperatura hasta la otra, en las tablas yo me fijo también, aparece un cambio de estado. Y entonces hay que usar esta otra expresión donde estos son los calores latentes de fusión o de vaporización según esté pasando de sólido a líquido o de líquido a vapor. Así que esta línea de temperatura que yo marco es muy importante en los problemas que solemos tomar en el aula, y voy a plantearte un ejemplo concreto y rápido que sería así. Si vos tenés, por ejemplo, 40 gramos de agua que se encuentra a una temperatura inicial de menos 10 Celsius. Entonces yo le entrego una cantidad de calor Q de manera tal que lo llevo a una temperatura final de 60 Celsius. El primer error que en las épocas normales descalificaba directamente el examen del chico era que me tomaba esta fórmula el pibe, aplicaba el C del agua, que en el estado líquido vale 1, la masa en gramos, me colocaba acá las temperaturas iniciales y finales y obtenía la cantidad de calor. Bueno, eso directamente el examen está desaprobado. ¿Por qué está desaprobado? Él tiene que ir a fijarse en el agua, y en el agua, cuando mira los datos de las tablas, te dice que el agua tiene un cambio de estado a 0 grado, ¿ven? Vamos a poner acá, a 0 grado, y tiene otro cambio de estado a 100 grados, esto es a temperatura, a presión atmosférica. Ahora bien, vos entonces tenés que analizar, si me estás hablando de agua, que está a menos 10, está acá atrás, menos 10 Celsius. Entonces observa que va a recibir calor y va a viajar hacia allá, recibiendo calor hasta llegar a 0. Esa va a ser, sí, la posibilidad de aplicar esta expresión, pero tened cuidado que el C del agua en estado sólido no es 1, sino que es 0,53. Cambia su calor específico. Ahora bien, cuando llega a 0, desde que llega a 0 la primera molécula que comienza a pasar de sólido a líquido, no puedo aplicar esta fórmula, sino que tengo que aplicar esta fórmula que está acá,
con el coeficiente de fusión del agua, que lo saco de tabla, y la masa del agua. Entonces acá va a aparecer un segundo Q2 que es para pasar los 40 gramos de hielo a 40 gramos de líquido. Lo hace acá todo a 0 grados. Recién cuando la última molécula de los 40 gramos que estaba sólida pasó a líquido, comienza un nuevo viaje hasta llegar, como te indica acá, a los 60 grados. O sea, va a viajar de acá para acá, marcando un Q3. Y ahora sí puedo entrar otra vez con esta expresión para llegar. Entonces, el Q total surgirá de sumar este Q1 para viajar de sólido menos 10 a sólido 0. Son una cantidad de calorías que las calcularé con esta expresión que está aquí. Luego voy a sumar este Q2, que es esto, porque voy a derretir 40 gramos de hielo, así que va a recibir una cantidad de calor para pasar de 0 sólido a 0 líquido, y finalmente otra cantidad de calor Q3 que va a pasar de 0 líquido a 60 grados líquido para terminar allí. Entonces, esta es la suma de las tres cantidades de calor, es la que me va a dar el Q final para pasar. Es lo que le pasa a un cubito de hielo que más o menos tiene 40 gramos y que dentro de un freezer o de la heladera está más o menos a menos 8, menos 10 gramos, cuando yo lo coloco para un Fernet, por ejemplo. Entonces, toda esta cantidad de calor que le pasa, ¿a quién se la saca? Y se la saca al Fernet con coca que le coloco, y eso provoca que la temperatura del Fernet de la coca disminuya porque le está entregando calor al cubito que está recibiendo todo este pasaje que va desde los menos 10 hasta los 60. Entonces, cuidado con los problemas donde hay cambios de estado. Hay muchos problemas que nos llevan cambio de estado, lo hago con esta. Hay otros que tienen solo cambio de estado. ¿Y cómo me doy cuenta? En las tablas que te puse yo en los apuntes, te dice cada material, por ejemplo, hierro, magnesio, sodio, calcio, agua, alcohol, te indica para qué temperatura solidifica y para qué temperatura vaporiza acá. Recuerden que ustedes estudiaron la revolución industrial, pero no sé si le dijo a la profe que lo que provocó la revolución industrial fue el invento de la máquina de vapor. Pues la máquina de vapor entonces es una máquina con un montón de agua en estado líquido que a través de una caldera calentada con carbón, frecuentemente o leña, yo lo llevo a 100 grados, genero vapor y el vapor me empuja a los pistones que van a provocar eso. Así que fíjense la importancia que tiene toda la combinación de la termodinámica con la mecánica. Entonces ahora sí, cada problema tenés que analizarlo si tiene cambio de estado o si no tiene cambio de estado para ver si uso esta fórmula solamente, esta solamente o una combinación de fórmulas, pero en cada problema me tenés que trazar esta línea de temperatura que vos me mostrás que vos sabés que el cuerpo pasó del estado aquí que se encontraba sólido, acá pasó en un cambio de estado y acá termina en un estado líquido. Nosotros en la meteorología nos pasa igual. Tenemos tres formas, digamos, de caer el agua. Una lluvia normal, cuando cae piedra, o si no, cuando cae nieve. Bueno, eso sucede por procesos justamente que tienen que ver con los cambios de estado. Así que vayan viendo, primero lean bastante bien la teoría, el de Asimov está muy clarito, y después vemos cómo nos volcamos a los problemas.